también de ilusionarme, de pensar por qué tengo que seguir creyendo en Europa, si verdaderamente existen otras alternativas. Y la alternativa es que si nos quedamos malos, si nos vamos peor, hay algún horizonte real, no ilusorio. ¿Qué nos espera como ciudadanos y como ciudadanas en este modelo europeo social que se ha destruido y cómo se puede recuperar? Una pregunta más. Bueno, no sé cuál de los dos iba antes, la verdad. Bueno, yo ya no tengo el problema de esta chica porque ya a mi edad ya me tiene fuera del mercado laboral. Pero siempre he sido un gran defensor de la Unión Europea. Todavía yo me acuerdo del mercado común, digo mercado común porque era de mi época. Pero yo me pregunto, hemos estado aquí una hora hablando de temas financieros, de temas que, bueno, aquí los entendemos un poco el que los entienda, pero el país no entiende nada de esos problemas. Lo que es importante es la economía real, y la economía real hay que levantarla. Yo, que soy economista, cuando estudiaba economía, cuando hablábamos de la crisis del 29, pues surgió Keynes, surgió la teoría de la demanda efectiva, se gastaba, el Estado gastaba, y yo me digo, pero es que no hay actualmente nada en lo que se pueda invertir para animar la demanda. Es que no hay todavía tantas cosas sin hacer que nos hemos, bueno, pues no sé qué decir. La verdad que veo que la economía financiera va por un lado y la economía real se le tiene completamente olvidada. Bueno, gracias. Aprovecho simplemente, bueno, solidarizarme y sentirme bastante en común con la primera intervención, y quería aprovechar también con la intervención del chico del fondo, quizá porque también vengo de la Complutense. Mi pregunta va un poco en esa línea, es decir, precisamente el papel de los deudores por el hecho de ser deudores, y que en el caso de América Latina hay otras dos lecciones que yo creo que sí que tiene. Una, la pérdida de tiempo no es casual, es una cuestión de patada hacia adelante, que es la estrategia de los acreedores, hasta que, lo ha explicado perfectamente el profesor Borrell, hasta que de alguna manera la cuestión del endeudamiento se hace sostenible. En el caso de América Latina, con el plan Brady, no se hizo antes del 89, no porque se les ocurriera antes, sino una vez que para los bancos estadounidenses en ese caso era sostenible. En el caso europeo, y no estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Antonio al respecto bueno, si es el marco institucional y demás, no digo que no sea importante, pero un economista que se llamaba Kindleberger decía que al final, para que una unión monetaria triunfe, el caso de la italiana o la alemana, no es tanto una cuestión de arquitectura institucional, sino sobre todo que la parte dominante, porque todas las uniones monetarias son hegemónicas, que la parte dominante asuma los costes de su hegemonía. Y ese es el problema que hay ahora mismo, ejemplificado en Alemania y todo lo que se pueda llamar el norte, el centro, etc. Tienen que asumir los costes de su hegemonía, que son los costes de unos acreedores que no van a poder recuperar una parte importante de su deuda. Es ahí donde yo creo que entra, ejemplificado incluso en el caso de Grecia, si se considera el salir o no de la eurozona, en el caso propio de Grecia, si tiene más posibilidades de negociación, de presión, dentro o fuera del euro. A mi juicio, yo creo que tiene más presión, más capacidad de presión dentro del euro que fuera de esa moneda. Por dos consideraciones. Una, porque salir del euro puede tener la paradoja aquella de tener que emitir la nueva deuda precisamente en la moneda en la que te ha salido, porque la tuya los mercados no la quieren, al menos en el corto plazo. Y en otra cuestión, que es precisamente el hecho de decir que yo creo que eso Syriza, a mi juicio, sí lo supo entender en Grecia. Es decir, no voy a enfocar el debate en el euro, lo voy a enfocar en el tema del ajuste. Yo lo que voy a hacer es pedir una renegociación del ajuste, y a partir de ahí ustedes verán, porque yo no voy a firmar, voy a rechazar absolutamente el ajuste. La apuesta que yo creo que hacían y que creo que era acertada es que seguramente Alemania no se iba a atrever a sacar a Grecia, no por Grecia, sino porque precisamente ocurriría lo de quién es el próximo, y que finalmente Alemania iba a tener un problema
¿no? Ejemplificado en lo que el libro de José Carlos Díez explica muy bien, con el Target 2 que se iba a convertir en deuda. Y nada más. Eso que tú propones, yo creo que los griegos ya lo han intentado 3 veces y Rajoy una y no funciona muy bien. Yo creo que hay como 2 bloques de preguntas, ¿no? Esta última con la del compañero que ha preguntado al fondo lo de quién tiene más poder, ¿no? El que presta o el que debe. Bueno, es que esta le tocaría a José Carlos, pero yo creo que voy a distribuirlas diferente porque no. Economía real, economía financiera y un poco otra vez volvemos a la problemática del euro, ¿no? A mí me ha sorprendido un poco en esta mesa, bueno, no me ha sorprendido, pero somos todos críticos, creo, bueno, son ustedes que son los ponentes, críticos con la gobernanza del euro, pero europeístas, ¿no? Esto es la conclusión que he sacado incluso de tus palabras. Entonces, ¿cómo convencer de que dentro de la crítica, ¿no?, hay que ser europeísta y hay que seguir avanzando hacia adelante, ¿no? No sé si... Yo no tengo ningún temor en decir que he sido europeísta y que cada vez lo soy menos. No tengo ningún problema. Me hace muchísima gracia, lo digo sin ironía, me llama la atención las intervenciones sobre todo de la gente joven que parece que dicen, bueno, tú me parece que decías, yo soy europeísta, bueno, quiero serlo, como si de alguna manera tuviéramos que pedir disculpas por dejar de ser europeístas. Un poco como cuando, no sé, dejas de hacer una cosa que siempre has hecho, pero no sabes muy bien al final por qué la hacías. Yo creo que no tenemos ningún temor, en decir, nos hemos hecho mayores. Esa idea un poco que teníamos antes del europeísmo era una idea bastante infantil, muy explicable por los 40 años de depresión desde todos los puntos de vista en las que estuvimos sumidos con el franquismo, muy explicable porque Europa fue en gran medida una palanca de cambio político y una palanca de cambio económico en nuestro país, pero que ya no es quizá tan explicable. Y yo creo que no tenemos que tener en absoluto miedo en declararnos no tan europeístas como antes o eurocríticos si queremos. Y de hecho yo es que creo que si realmente queremos que la cosa cambie y que esto coja un rumbo completamente diferente, es fundamental esa posición eurocrítica. Si no tenemos sin ambajes una posición eurocrítica, va a ser muy complicado que realmente a quien se le tiene que dar el toque lo entienda, lo reciba y cambie de postura. Por lo tanto, no tengo ningún empacho en decir yo lo fui y ahora me consideraría eurocrítico. Tema de la divergencia de economía real, economía financiera, no sé si... Pero es que es un acaparador, señor Borrell, dejamos... Bueno, pero rápido. Primero, esto del europeísmo yo no lo he vivido, ¿no? Pero cuando lees la historia de España sin vinculación al proyecto europeo, ¿no?, te entra tanto temor y tanto miedo, ¿no? Esto de que dice Antonio de que ya somos maduros y tal, yo tengo mis dudas, Antonio, ¿eh? Pero bueno, respondiendo a preguntas concretas, ¿quién tiene más problemas, si el deudor o el acreedor? Todo el mundo nadie está exento de un impago de deuda, ¿no? España ha hecho varios arreglos de deuda pública y no pasa nada. Raimundo Fernández de Villaverde le han puesto una avenida, Bravo Murillo tiene una calle larga, o sea que, ¿no?, hay vida después de un impago de deuda, pero el problema es que cambias las reglas jurídicas, ¿no? Y entonces tienes un problema de credibilidad democrática, porque si un gobierno te ha hecho eso y te ha cambiado las normas, ¿por qué no te lo va a volver a hacer? Y a Uruguay le salió bien, pero a Argentina le ha salido mal, ¿eh? O sea que evidentemente no es un problema jurídico. No sé, tampoco soy yo un experto en leyes, hice un curso de estos ¿no?, por correo, esto que dan, el CCC pero tú hiciste un decreto ley en un Consejo de Ministros de redenominación de pesetas a euros, ¿no? Derogas en el decreto en otro Consejo de Ministros y ya estás fuera, ¿no? El tema es que tienes que escribir muchas más cosas en el decreto porque cambiar todas las normas que tienes establecidas de relaciones de la sociedad, ¿no? Cómo te organizas y cómo están las condiciones, ¿no? Y es fácil. Hay vida después de eso, pero evidentemente es un proceso complicado. En el caso europeo el problema es que el stock de deuda es muy elevado, ¿no? No sé qué diría Kindleberger si viera los niveles de deuda que estamos viendo ahora. Estamos enfrentándonos a un fenómeno desconocido de la naturaleza. Toda la reestructuración de deuda de América Latina fueron 100.000 millones de dólares.
solo Grecia tiene 300.000 millones de dólares en deuda externa, ¿no? O sea que el problema es de una magnitud de tal dimensión que no sabemos cómo va a funcionar todo después. Y una anécdota y ya acabo. Un país que no es sospechoso también, como los Estados Unidos de América, que llegó Keynes y llevó toda su política de expansión. Cuando Roosevelt gana las elecciones y se sienta en la Casa Blanca, pues le había dicho Keynes que tenía que devaluar y salirse del patrón oro, llama a la gente del Tesoro y se lo dice: no vamos a salir del patrón oro y vamos a devaluar. Dice: ¿cuánto? Bueno, solo un 70%, ¿no? Tampoco es mucho, lo que se estima que puede pasar en Grecia, bueno, puede ser peor. Entonces, un técnico del Tesoro, ¿no?, un economista, le dice: eso es imposible. ¿Por qué? No, porque en los contratos hemos puesto que el oro vale $20, ¿no? Si lo pasamos a 31, lo que quieres poner, ¿no?, toda la deuda hay que ampliarla y vamos a tener que pagar un 70% más de deuda de que la que teníamos. Y dijo Roosevelt: pues cambiamos los contratos, ¿no? Pero claro, esto también lo he aprendido después, los países grandes nunca incumplen las normas, las cambian. El problema es si tú eres un país para hacer eso y poder hacerlo, ¿no? Estados Unidos en aquel momento ya tenía algo de ejército, ya tenía algún tipo de presión, ¿no? Pero y el problema es que, y ya para acabar, Belén, perdona, el problema es si no lo haces otra vez y no das el botón y no haces nada, ¿no? Voy a dar una cita un poco clásica que es Deuteronomio 15. Cada 7 años condonarás tus deudas y el 7.º año está al llegar. A tu hermano hebreo le perdonarás lo que esté en tu hermano y al extranjero le cobrarás hasta el último céntimo. Moisés le dijo a los hebreos. Es que esto al final se resuelve, ¿no?, por la moral, por la política, ¿no? El tema es si lo hacemos ordenadamente dentro de la familia y entre amigos, ¿no?, y sin hacernos sangre o con sangre. Eso es lo que tienen que decidir los acreedores, pero por el camino que van no van a cobrar nada. Cero. Yo creo que vamos a ir terminando. No sé si hay alguna pregunta entre el público todavía. Bueno, pues venga. Hacemos una pregunta, 2 más, porque creo que va a empezar un partido, ¿no? Y alguna gente querrá ir a verlo. 2 pero rápidas, porque además sé que vosotros sois economistas, así que no quiero barro, ¿eh? 2 en 140 caracteres. Sí. Telegráficamente también, a ver, hay que distinguir efectivamente la quita unilateral de la pactada. Si yo creo que José Carlos lo ha mencionado antes, ¿no? Si la quita es pactada, estamos un poco en la situación griega, se vuelve a repetir, etcétera, etcétera, y es un echarnos hacia adelante, intentar ganar tiempo que se gana, pero que luego al final hay que pagar. Si la quita es unilateral, el Banco Central Europeo te corta directamente el grifo. Cuando el Banco Central Europeo te corta el grifo, te tienes que salir del euro. Está muy pensado. Muchas gracias por la organización, felicidades a todos los ponentes. La verdad es que me ha animado a intervenir la penúltima intervención de Antonio con aquello de yo fui europeísta y estoy pensando si dejar de serlo, ¿no? Pero realmente yo creo que muchos hemos sido europeístas, pero ahora lo somos aún más. Y lo somos aún más porque si nuestro europeísmo juvenil realmente reflejaba esa visión naif o idealista que Borrell comentaba previamente, que no había que seguir, realmente con esta crisis, que al final es una crisis claramente institucional, ¿no?, del propio proceso de construcción de la zona euro, yo creo que en Europa no solo está la salida a la crisis, sino la sostenibilidad de cualquier proyecto socialdemócrata. De cualquier país individualizado fuera de la zona euro, fuera de Europa, ¿qué capacidad tiene de financiar gastos públicos del 40%? ¿Qué capacidad tiene para intervenir con algún tipo de eficiencia en los mercados? ¿Qué capacidad para hacer tributar las rentas de capital? Si
poca capacidad. Obviamente la Europa que hemos construido pues no es la que nos gustaría totalmente, pero claramente una España fuera de esa Europa, obviamente me gustaría mucho menos. Con lo cual, si hubo un europeísmo naif en España no durante la transición y durante los años 80, ahora mismo o somos europeístas o no solamente está en juego la salida de la crisis, que obviamente si solo saldremos si hay más Europa, porque cualquier otra vía de salida es mucho más traumática, pero es que en la propia Europa, en la propia salida, está la sostenibilidad del estado del bienestar, con lo cual, en fin, A ver, yo distinguiría... Sí, yo distinguiría dos cosas. Este es un debate que llevamos teniendo 2 años, yo creo, los últimos 2 años él y yo nos conocemos bien y intercambiamos ideas, digamos. A ver, fuera del euro, pero no fuera de la Unión Europea, primer punto. Yo creo que no. No, ahí no estamos de acuerdo. Yo creo que no. Y luego, en segundo lugar, no todo proyecto político europeo va a ser necesariamente bueno. No todo proyecto político. Es decir, es que tenemos que meternos en la cabeza. Nosotros identificamos proyecto político con bueno. Y dependerá del proyecto político. El que nos están ofreciendo ahora, la contestación que yo le daba a esta chica, es ese. Es decir, este proyecto político no nos interesa. Y tenemos que decirlo clarísimo. Nos puede interesar otro tipo de proyecto político, pero este proyecto político no nos interesa. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Si esto es lo único que ofrece Europa desde hace 25 años, nos podemos aprovechar, por supuesto, nos podemos aprovechar, por supuesto, del mercado interior, libre circulación de personas, servicios, capitales con alguna restricción, por cierto, mercancías, etcétera, pero el proyecto político no nos interesa. Yo no veo, mi postura es que no veo un proyecto político europeo que no esté dominado y en cuyo epicentro no esté una Alemania muy potente, ya sea a través del Parlamento Europeo o de cualquier otra institución. Ojo al dato. Entonces, ¿ese es el proyecto político que queremos? Eso es lo que nos dicen los alemanes. El Tribunal Constitucional alemán lo que nos dice es democracia, pero democracia alemana en Europa. Yo probablemente eso no lo quiero. A mí me da igual que las condiciones de la Carta de Zapatero me las imponga el BCE o me las imponga un Parlamento europeo alemanizado. Me da igual. antes hablaba José Carlos de la ley de gravitación universal. Una zona euro enmarcada como un tipo de cambio fijo, es decir, con países endeudados hasta arriba de deuda externa, lo que pasó en 2010, en mayo de 2010, se veía venir desde tiempo atrás. Yo obviamente me revelo a la imposición del presidente del BCE a cualquier estrategia de política nacional. Pero también hay que reconocer que esa estrategia de política nacional era impepinable. Era impepinable porque el marco institucional europeo te obligaba. Eso no quiere decir, y por lo tanto, primero, ¿dónde está la responsabilidad de los líderes locales? Y segundo, eso no significa que no exista alternativa. Claro que existe alternativa. La alternativa es la unión bancaria, la unión fiscal, la unión social y obviamente la unión política. Yo creo que todos estos temas tienen que quedar abiertos y nos vamos a tener que ir despidiendo, pero muchísimas gracias por todo. Hemos escuchado cosas muy, de todas formas, diferentes en la mesa, ¿no? Una persona que quiere Europa pero no quiere el euro y que quiere el euro para Grecia y no lo quiere para España. Una persona que quiere el euro para España pero no lo quiere para Grecia y ya de lo demás no nos hemos metido. Y el señor Borrell, ¿no? Creo que yo he hecho una apuesta constructiva, crítica, ¿no? De cambiar las cosas tal y como... Sí. Bibliografía para vosotros dos, sobre todo para el que fue secretario general del Parlamento Europeo, un británico, europeísta convencido, que Julian Priestley, acaba de publicar un libro que se titula «Es su Europa, no la nuestra», para explicar que hay diferentes Europas. Es su Europa, refiriéndose a Merkel y tal, no la nuestra. Ahí plantea, lo recomiendo porque ahí plantea que hay una forma de hacer Europa que no es la nuestra, por la nuestra entiende la gente de izquierda, los laboristas, etc. El debate está abierto no sobre Europa sí, Europa no, sobre qué Europa, cuál Europa, y para determinadas Europas yo no soy europeísta.
Cuando- Testiguar antes de acabar, que se me ha olvidado antes, es muy vigesteniano, ¿no? Me están diciendo que falta liderazgo político, se ha dicho que falta liderazgo. Líder en alemán se dice Führer, entonces les da un poco de pánico asumirlo, ¿no? Yo lo que no sé es dónde está Francia, ¿no? Que me cuesta encontrarla. Pues muchísimas gracias. Solo un... Os voy a liberar ya, pero solamente quería, bueno, primero agradecer a todos los ponentes. No sé si hemos resuelto ningún problema, seguramente no. A mí me hubiera gustado debatir también, y probablemente lo tengamos que hacer en otros debates, sobre cómo salimos de esta. Y yo creo que José Carlos ha apuntado algunas, no sé, un plan de reestructuración de deuda para España. Tú has escrito un libro, pero no lo hemos discutido, ¿no? ¿Estás preparado para que Solves venda más que tú, José Carlos? Entonces, Antonio y yo, hablando de cómo organizar este acto, propusimos crear un grupo de trabajo para seguir debatiendo, porque nos parece que en una hora, primero, más allá de una hora ya te empiezas a cansar, bajan los niveles de glucosa y ya hay que irse o a ver el partido o a cenar, ¿no? Entonces, probablemente hagamos otros dos actos. Uno probablemente con Antoine Quero, probablemente un seminario en la Universidad Carlos III. Él ha propuesto una idea muy curiosa o muy interesante, a mí me parece muy llamativa, que es crear una central de depósitos bancarios. Es una idea muy, muy llamativa y que merece la pena discutir. La otra sesión que probablemente propongamos será también en la Universidad Carlos III con Jonás Fernández, que acaba de escribir un libro llamado Una alternativa progresista, una respuesta a la crisis económica e institucional de España, que yo creo que vamos a reproducir el debate muy Bueno, yo creo que muy Jonás ya ha tenido hoy el entre- debate, entre pues se lo Domènech podéis y amortizar. Antonio. Y en tercer lugar, bueno, aprovechar que aquí hay también un par de personas del colectivo Revol. Tengo una deuda con ellos moral de hacer también un acto en Guadalajara. Entonces, eso también la tenemos que ir concretando probablemente a lo largo de diciembre y enero. Y ahí pues habrá también otros ponentes muy interesantes. Nada más, muchísimas Sí, gracias. Jürgen se quiere despedir con vuestro permiso, ya que estamos en la Comisión Europea, como Sí, todos hombre, sabéis. también, sí, adelante. Me he quedado un poco mudo por aquí y eso fue muy cómodo porque normalmente tengo que defender la posición oficial de la Comisión Europea. Aquí no tengo que hacerlo, no soy ponente. Solo quería decir que la pregunta ¿qué es Europa? También es una pregunta muy, muy interesante porque ¿quién es Europa? ¿Son los de Bruselas? ¿Soy yo representante de Europa? Porque yo y mis colegas, nosotros tenemos las mismas discusiones entre nosotros, claro, si queremos escuchar. Y creo que también el hecho de que la Comisión da la sala para intervenciones como esa, que son muy eurocríticas y muy críticas a Europa, críticas a la política y que hablan de problemas de la gobernanza, muestra que queremos escuchar, ¿no? Es casi imposible encontrar una manera de comunicar con todos los ciudadanos europeos, porque explicar Europa a un español es diferente a explicar Europa a un alemán en esa situación. Y creo que explicar Europa a ti va a ser muy diferente a explicar Europa a ti, porque todos tenemos una idea de Europa y también tenemos una idea de que Europa es algo abstracto que está por ahí. No, nosotros somos Europa, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar algo si queremos cambiar algo. Y yo como funcionario europeo, a mí me gusta muchísimo escuchar lo que piensa la gente y por eso tenemos que seguir discutiendo y con eso voy a terminar. Agradezco Mi español es el talante democrático también de Jürgen Hocking y de la Comisión Europea, porque aquí hemos debatido digamos, cuestiones que incluso cuestionan la propia Europa. O sea, que hay que tener un talante democrático que hay que agradecer. Y Muchísimas viene de gracias. azul marino, que esto es importante. Está bien.